¿Qué tal, familia? Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra prédica y vamos a ver el Salmo 23, un salmo muy hermoso, considerado uno de los salmos que más nos podemos aprender o en donde es más usado en la gente tal vez enferma, tal vez que se debate entre la vida y la muerte. Un salmo donde vamos a aprender quién es nuestro pastor, ¿sí? Porque recuerda que dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas, ¿verdad? Entonces, no sé tú cuando, si algún día te has sentido como una oveja, te has presentado como una oveja delante del Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que somos sus ovejas del Señor. Ahora, ¿cómo es una oveja, verdad? Una oveja es descarriada, corre, se sale del rebaño, no obedece, es únicamente su pastor el que las guía, sabe en qué momento, ¿sí? Ellas necesitan comer, necesitan beber agua, necesitan descansar, incluso corrección, ¿verdad? A esas ovejas, esos animales. Entonces, Dios nos llama ovejas a nosotros también, ¿verdad? Porque muchas veces hemos actuado así, descarriados, desobedientes, inconscientes, no hacemos la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando Dios se presenta como nuestro pastor, es porque realmente es necesario y necesitamos un buen pastor, es decir, a nuestro Dios. Vamos a hablar del único Dios que es en su bondad, en el poder, en su bendición como buen pastor. Ese es el título: bondad, poder y bendición del buen pastor, es decir, de nuestro Dios. Es importante que tú como congregante te presentes como oveja. Y es que Dios nos va a ver así, porque somos seres humanos, ¿sí? Que tenemos deseos carnales, deseos de hacer muchas otras cosas, incluso hacer cosas malas, menos su voluntad. Por eso es que nos llama ovejas, ¿verdad? Y necesitamos que a un guía, a un pastor, alguien que esté detrás de nosotros, guiándonos, dándonos ese amor, conociéndonos, y que asimismo las ovejas conozcan ¿qué? La voz de su pastor. Por lo tanto, vamos a ver un comentario que podemos ver, ¿sí? Que es la mayoría lo considera este salmo ya en la madurez de David, ya grande, ¿sí? Pero ¿sí? Con un vivo recuerdo de David en su juventud como pastor, cuando él fue pastor, si recordamos. Ahora, Charles Spurgeon nos dice que a él le gusta recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David, ¿sí? Y que probablemente esto fue cuando era rey, cuando David, ¿sí? Había sido pastor y no se avergonzaba de lo que había sido. Por lo tanto, nos habla, y esto es algo que no nos debe de avergonzar. Nosotros llegamos como ovejas a la iglesia, al templo, ¿sí? Y muchas veces con el tiempo podemos llegar a ser líderes y quizás sentirnos ya como unos leones, unos guepardos, unos leones. O sea, debemos de mantenernos y no olvidar que siempre vamos a ser esas ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces no obedecemos. Hacemos lo que creemos que está bien para nosotros, hacemos lo que me parece bien, lo que a mí me conviene, hoy no obedezco a Dios, hoy no voy a orar. Todo ese tipo de cosas es de desobediencia a su palabra. Por lo tanto, es necesario que nuestro Dios, como un buen pastor, ¿sí? Está ahí con nosotros y nos está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad? Y nos redarguye y nos lleva ¿a qué? A su presencia. Y esa presencia habla ¿qué? De una amistad, de una relación de una oveja con su pastor, ¿sí? Es importante que lo que vamos a ver ahorita es la bondad,
Sí, pero vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por ser nuestro pastor, Señor, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Gracias, bendito Dios. Te amamos, te bendecimos y te pedimos que tú seas tú el que me guíe en esta predicación, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que no sea yo, porque seguro me equivocaría, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta es la bondad de Dios. Esta es algo que David expresa. Jehová es mi pastor. Y al decir esto es que reconoce quién es Dios para él. Y él entonces se identifica como una oveja. Por lo tanto, dice, nada me faltará. Nada te faltará si tú te sometes como cristiano, como congregante, te sometes y haces la voluntad de Dios. Y entonces, nada te faltará. ¿Sí? Cuando tú reconoces que necesitas a un Dios, que tú necesitas a Dios como tu pastor. ¿Por qué? Porque es necesario que reconozcas que te equivocas, es necesario que reconozcas que tienes errores, es necesario que reconozcas que necesitas corrección. Sí, es necesario. Y cuando hablamos de que Jehová es mi pastor, ¿sí? Aquí David pensaba en Dios naturalmente, pero el Dios de Israel. Es decir, el pensar en su relación con Dios le llevó a pensar en una analogía, ¿sí?, de un pastor y sus ovejas. Es decir, Dios era como el pastor hacia David, para David. Y David se muestra o se dice llamarse como una oveja de Dios. Por lo tanto, también esto lo podemos ver como una idea familiar en toda la Biblia, siendo el Señor un pastor de su pueblo. Así que esto es lo primero que vemos, reconocer que somos ovejas, y como ovejas necesitamos a nuestro Dios como nuestro pastor. Y un pastor también tiene su vara y su callado, ¿verdad? ¿Para qué? Para guiar a las ovejas, incluso corregirlas. Y nos ha corregido nuestro Dios, claro que sí. Y eso es algo que debemos que aceptar. Y sobre todo, cuando nosotros nos mostramos como esas ovejas descarriadas delante de Él nos va a guiar, nos va a proveer, nos va a llevar, nos va a alimentar, nos va a dar de beber, no nos va a faltar nada. Pero muchas veces, como ovejas descarriadas, en vez de seguir a nuestro pastor, escuchar la voz de nuestro Dios, escuchamos otras cosas, nos descarriamos por otros caminos, por el alcoholismo, por las drogas, las infidelidades, la lujuria, oyen la voz de los hechiceros, de los adivinos, de muchas cosas, que en realidad eso te lleva a una perdición. Y si tú escuchas la voz de tu pastor, de Dios, entonces te va a llevar por caminos de unas sendas en donde vas a estar tranquilo, vas a estar en paz, ¿verdad? Entonces lo que podemos notar es que el Señor se llamara a sí mismo como nuestro pastor. ¿Por qué? Mira, el trabajo de un pastor se consideraba o hasta la fecha tal vez el más bajo de los trabajos. ¿Sí? Si una familia necesitaba un pastor, ¿sabes a quién llamaban? Al hijo menor. En este caso a David, ¿recuerdas cuando fue llamado pastor? Era un pastor de ovejas, ¿verdad? Y esto era como que desagradable para la familia, para el hijo menor. Por lo tanto, Dios, Jehová, nuestro pastor, ¿sí?, ha elegido ser nuestro pastor. Imagínate, Él se humilló, incluso, nos formó a imagen y semejanza de Él, ¿sí? Pero también se humilló, haciéndose hombre. Por lo tanto, dice David, el gran Dios se ha inclinado para cuidarnos a ti y a mí. El gran Dios, nuestro gran pastor, ¿sí?, el que dio la vida por sus ovejas, y que nosotros estamos aquí y lo sigue haciendo, porque Él está con nosotros cuando tú como oveja estás ahí escuchando la voz a través de estos estudios, a través de las predicaciones, a través de la enseñanza de Calvary Chapel.
¿sí? En donde recibes la palabra de Dios pura, ¿sí? En donde vamos libro por libro, verso por verso y capítulo por capítulo, donde no nos saltamos nada y podemos conocer a nuestro pastor y nosotros así atentos escuchando su palabra. Por lo tanto, esto es lo que hace nuestro Dios. Fíjate, no deja de alimentar a su rebaño. ¿Te ha faltado alimento? ¿A ti como congregante, como persona, como hijo de Dios, te ha faltado alimento? ¿Le ha faltado alimento a tus hijos? No te deja de guiar, ¿sí? Cuando tú te empiezas a desviar por un camino, está su vara y te va a corregir, te va a enderezar la senda. Por aquí es. Y muchas veces somos necios y entonces más duro, ¿verdad? Órale, para que estemos en el camino que Dios quiere, ¿sí? Dios sabe gobernarnos. Imagínate, ¿sí? Si eso es lo que hace Dios, nos alimenta, nos guía, nos dejamos gobernar por Él, nos defiende, ¿sí? Sabe manejar a su rebaño, nos sana, nos cuida. O sea, si no entendemos el concepto de esta oveja o de las ovejas que Dios quiere que seamos para Él, entonces, por más que nos hable nuestro Dios, no vamos a entender, pero para eso Él tiene su vara, ¿sí? Su bastón para corregirnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y simplemente lo hace por el amor que te tiene a ti y a mí. Y yo lo he visto en mi vida. Sí, he visto corrección de parte de Dios. Sí, he visto, lo he experimentado. Por lo tanto, el reconocer que soy esa oveja tan necia, sí, y reconocer que necesito al gran pastor, a mi Dios, entonces voy a estar ahí pegado a Él, porque Él sabe guiarme, sabe cuidarme, sabe alimentarme, sabe darme esa paz. Sabe llevarme por donde hay ríos tranquilos, donde yo voy a poder beber, donde voy a estar en paz, ¿sí? Creo que no es difícil poder entender este concepto, donde realmente a quien necesitamos es a Dios como nuestro Padre, como nuestro pastor, y dejar que Él ¿qué? Nos guíe. No hagas tu voluntad, deja que Dios haga su voluntad en tu vida. Eso te va a traer bendición y confort en tu vida. Eso tú lo vas a ver. ¿Por qué? Porque si Jehová es mi pastor, aquí David conocía esto en un sentido personal. Es decir, él podía decir esto, mi pastor. No era solo el Señor, como decir, un pastor para otros en un sentido teórico. Es decir, él era un pastor personal y real para él mismo. Para David, él podía decir, mi pastor, él es mi pastor, ¿sí? Por lo tanto, muchos pueden decir, sí, el pastor, ¿no? Ya sabemos que es Dios, pero ¿por qué no dices, mi pastor, mi Señor, el que me guía, el que me corrige, ¿verdad? ¿Por qué no decimos esto? David sentía también que necesitaba un pastor y esto es, en realidad, un concepto que debemos de entender. Necesitamos un pastor, ¿sí? Por ejemplo, una iglesia, hablando acá en la tierra, en un templo, ¿qué se necesita? Un pastor, pero un pastor que Dios pone, que Dios elige, ¿verdad? ¿Para qué? Y Dios lo pone para guiar ¿qué? A ese rebaño, y Dios le delega esa responsabilidad al pastor que está al frente. Sí, y tiene mucha responsabilidad y también tiene que ser imitador, así como Dios da la vida por sus ovejas, también un pastor acá en la tierra, como hijo de Dios, tiene que estar al pendiente de cada una de sus ovejas. Si alguna oveja se va, no va a la iglesia, deja de congregarse, ¿qué tiene que hacer el pastor? Buscarla, ¿verdad? Hablarle la palabra de Dios, ir tal vez por ella. Y expresarle que no es bueno que dejen de congregarse, pero es la responsabilidad del pastor, ¿sí? Ahora, muchos congregantes igual vamos como ovejas, ¿verdad? Pero muchos vamos madurando y vamos entendiendo y captando qué es lo que Dios quiere para nosotros, y por eso es que después de un tiempo, el cambio que debe de haber en tu vida como oveja, como cristiano,
reflejando la obediencia al buen pastor que es nuestro Dios, es tu sometimiento, haciendo la voluntad de Dios, escuchando únicamente la voz de Dios, no la voz del ser humano o aquel charlatán que usa la palabra de Dios para sacar dinero o muchos que engañan a los congregantes haciendo shows y haciendo tantas cosas, bailes y bueno, se ven muchas cosas. Pero hay muchos charlatanes, muchos que usan la palabra de Dios para enriquecerse. Nuestro Dios, nuestro buen pastor, no hace nada de eso, sino todo lo contrario. Ya lo vimos. Ahora, es importante, ¿sí?, que el corazón de este salmo conecta con lo autosuficiente, es decir, aquellos que sienten agudamente la necesidad. Por ejemplo, los pobres de espíritu que Jesús escribió en el Salmo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:2, ¿sí?, donde encuentran un gran consuelo en la idea de que Dios puede ser un pastor para ellos en un sentido personal. ¿Sí? Por ejemplo, Spurgeon también nos dice que antes de que un hombre pueda decir verdaderamente Jehová es mi pastor, primero debe sentirse como una oveja por naturaleza. Debes de sentirte como una oveja por naturaleza porque necesitas a alguien que te guíe y ese es Dios, ¿sí? Porque no puedes saber si Dios es su pastor a menos que sienta en sí, ¿sí?, en sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. Debe de relacionarse como una oveja en necesidad, su dependencia y de la naturaleza formada bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Debe de haber esa dependencia total, esa necesidad, ¿sí? Pero también una necedad porque somos necios, por eso es que necesitamos y es necesario buscar y escuchar la voz de nuestro Dios, ¿sí? Nada me faltará, esto significa todas mis necesidades son suplidas por el Señor. ¿Quién? Mi pastor. ¿Sí? Otro que podemos ver donde nada nos faltará o nada te faltará significa que he decidido no desear más de lo que el Señor me dé. ¿Sí? ¿Tú eres conforme? ¿O eres inconforme con lo que Dios te da? ¿O deseas aún más? No estás es que, Señor, yo no quería esta ropa, o sea, yo quería algo mejor, yo quería algo más. Y estás y buscas por un lado y buscas por otro y buscas ambicionarte, querer tener más y hacerte rico y cosas así. Cuando Dios dice nada te faltará, es porque nada te va a faltar si tú haces la voluntad de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. El versículo 2 nos dice: en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. El Señor como pastor sabía qué hacer con David, ¿sí? Cuando descansara, es decir, cuando lo necesitaba, cuando David necesitaba descansar, así como un pastor literal cuidaría de sus ovejas, ¿verdad? La implicación es que una oveja no siempre sabe lo que necesita. Una oveja no siempre sabe lo que necesita, lo que es mejor para ella. Por lo tanto, lo que necesita es la ayuda de un pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el único que te hará descansar en lugares de delicados pastos. Ahí te hará descansar. Es decir, el pastor también conocía los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. ¿Te das cuenta? Nos conoce Dios. Él guía fielmente a sus ovejas en delicados pastos. Tú déjate llevar como una oveja y verás lo que Dios hace en tu vida. Te va a guiar, te va a hacer descansar, te va a llevar, vas a comer en paz, tranquilamente, así sean frijoles, pero en paz. ¿Sí? Muchos buscan y trabajan y se esfuerzan y quieren comer carne y quieren saciarse, pero no tienen paz, no tienen esa paz. También podemos ver que dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo. El pastor sabe cuando las ovejas necesitan, ¿sí?, comer un pasto bueno, un pasto que les va a nutrir, un alimento que les va a engordar,
¿sí? Y conoce cuando las ovejas necesitan aguas de reposo, ¿sí? Es decir, las imágenes son ricas, es decir, en sensación de comodidad, cuidado y descanso. Eso es lo que Dios hace o intenta hacer en la vida de sus ovejas descarriadas como cristianos, como hijos de Dios. Así que te digo algo, que cuando tomes tus vacaciones, disfrútalas. Si Dios te permite, disfruta tus vacaciones, porque el Señor sabe cuándo las necesitas. O tan solo un descanso, disfrútalo. Sí, Dios sabe cuándo necesitas estar en paz y estar tranquilo. Dios te va a guardar y te va a guiar, te va a llevar y te va a regresar. ¿Sí? Versículo 3, vamos a ver la bendición a partir del versículo 3 en adelante, pero vamos a ver el versículo 3 en donde el Señor sabe guiarte y sabe por qué lo hace. Dice el verso 3, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Confortará mi alma, ¿verdad? Él conforta nuestra alma. El tiempo y el cuidado del pastor, descrito en el versículo anterior, ya lo que acabamos de ver, tuvo el efecto deseado. Sí, ok. Y vemos el alma de David que fue restaurada por los figurativos y delicados pastos y aguas de reposo a los cuales el pastor los llevó. Esto es lo que vemos, ¿sí? También que Él guía, ¿sí? Cuando Él conforta a tu alma es con poder. Cuando Él guía, ¿sí? Es con poder. Él te guía con poder, es decir, las ovejas que necesitan saber dónde estaban los delicados pastos o las aguas de reposo, todo lo que necesitaban saber era dónde estaba el pastor. Eso era lo único que necesitaban saber. ¿Por qué? Porque el Señor guiaría, por ejemplo, en este caso a David, hacia lo que necesitaba. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe qué te hace falta. Pero ¿sabes qué necesitas tú? Escuchar la voz de tu pastor. Cuando tú escuches la voz de tu pastor, por ejemplo en la iglesia, cuando tú escuchas la voz del pastor, cuando te aconseja, cuando te guía, cuando te quiere ayudar, cuando te quiere encaminar, cuando quiere que tú vayas en el camino de Dios, escucha, pon atención, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Sí? Ese es el amor, ese es el pastoreo de un pastor, la preocupación por sus ovejas. Y si tú aprendes a escuchar la voz de tu pastor, entonces tendrás una guía, ¿sí? Una gran guía. Por lo tanto, esto ocasionará que andes por sendas de justicia. Y esto es lo que vemos. El liderazgo del pastor no solo consolaba y restauraba a David, también guiaba a sus ovejas a la justicia. Es decir, Dios le da esa dirección sobre David. ¿Sí? Es decir, Dios le daba dirección a David. Dios nos da dirección a nosotros. Pero muchas veces buscamos en direcciones diferentes, en otras direcciones donde no vamos a encontrar nada. Ya lo hemos hablado. Escuchas la voz de otras personas, del compadre, de la comadre, del primo, de la tía, y menos escuchas la voz del buen pastor, de nuestro Dios, o ni siquiera la voz de tu pastor de iglesia. ¿Sí? Es necesario escuchar la voz de nuestro pastor en la iglesia, es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Y aquí eso es lo que vemos. Por amor de su nombre. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que el pastor guía a las ovejas con una visión general, es decir, del crédito y la gloria del propio nombre del pastor. ¿Sí? Dios a sí mismo se da la gloria haciendo esto. ¿Sí? Se da honra a sí mismo, pero tú tienes que, en obediencia, honrar a nuestro Dios, ser obediente, dejar que te guíe. Nuestro Dios, nuestro pastor, la palabra de Dios. Aprende a escucharla, aprende a escuchar la palabra de Dios y verás que Dios te va a guiar a través de ello. Versículo número 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aunque andes en valle de muerte. Sí, esta es la primera nota tal vez negra oscura que vemos aquí de estas palabras en este hermoso salmo. Pero también anteriormente David escribió de delicados pastos y aguas de reposo y sendas de justicia. Sin embargo, aún siguiendo al Señor como pastor, ¿sí? Uno puede andar en valle de sombra, en valle de muerte.
tengamos cuidado. Sí, también podemos andar en ello, pero hay algo muy importante. David usó esta poderosa frase para hablar de algún tipo de experiencia oscura que él había pasado, alguna aterradora experiencia que en su vida, ¿sí? Pero esto se refiere a un valle que sugiere estar cercado o rodeado. Cuidado. Entonces podemos notablemente ver a David que reconoció estar bajo la dirección del pastor. ¿Sí? Reconoce David. Él puede andar por valle de sombra de muerte. No es que sea tu destino o el destino de David, o un lugar donde él tenga que vivir, o una residencia para nosotros, no. Sino que David podía decir que toda la vida se vive bajo la sombra de muerte. Todos estamos expuestos. Y es la presencia consciente del Señor como pastor lo que hace que sea soportable, el confort que Dios nos da, ¿verdad? La muerte es una sustancia que ha sido eliminada, ¿sí? Solo queda su sombra. Nadie le teme a una sombra, ¿verdad? Nadie, porque una sombra no puede detener el camino de un hombre ni por un momento, ¿sí? La sombra de un perro no puede morderte, o sea, la sombra de una espada no puede matar. La sombra de la muerte no puede destruirnos, ¿sí? Eso nos lo dice Spurgeon. Por lo tanto, no temeré mal alguno, no temas mal alguno. A pesar de que toda asociación oscura con la idea del valle de sombra de muerte, David podía decir tranquilamente, esto es lo que podía decir David, porque estaba bajo el cuidado de su Señor, de su pastor. Él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque le dice, tú estarás conmigo, Dios estarás conmigo. Esto enfatiza que es la presencia del pastor, del buen pastor, la que eliminó el temor al mal para sus ovejas. Así que no tengamos temor. El único temor que debemos tener es a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? Y hay algo que nos anima. Y fíjate, nos dice que su vara y su cayado nos infunden aliento. La vara y el cayado eran instrumentos usados por un pastor, es decir, la idea de un bastón resistente, ¿sí? Utilizado para guiar suavemente, tanto como sea posible, a las ovejas y protegerlas de posibles depredadores. Pero también este instrumento o bastón infundían aliento a David, lo ayudaban a pasar por un valle de sombra de muerte. Con el simple hecho de saber que Dios lo guiaba, aún a través incluso de la misma corrección, ¿sí? Es un gran aliento saber que Dios no nos corregirá cuando lo necesitemos. Es decir, Dios nos corregirá, ¿sí? Cuando lo necesitamos. ¿Va a haber corrección? Sí. La verdad es que siempre vamos a necesitar la corrección de nuestro Dios como pastor. Sí, eso es real. Eso es reconocer que necesitamos a nuestro Dios, a nuestro pastor, ¿sí? Versículo 5 nos dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Dios te prepara un banquete, ¿verdad? Y es lo que vemos a David. David imaginaba la provisión y la bondad dadas por el Señor como anfitrión, es decir, invitando a David a una rica mesa preparada por Dios mismo. Imagínate, ¿verdad? Es como cuando nos dice la palabra de Dios que nos fijemos que nuestro nombre esté en el libro de la vida, ¿verdad? Es algo muy hermoso, una invitación que Dios nos hace. Entonces vemos David que da una hermosa ilustración, ¿sí? Una mesa sugiere que generosidad, enderezas, sugiere provisión, cuidado. Delante de mí sugiere la conexión personal, es decir, debe de haber una relación, ¿sí? Tú como congregante, como cristiano, con nuestro Dios, ¿sí? Una relación con nuestro pastor de iglesia, ¿verdad? También debe de haber esa cercanía con Él. La presencia, cuando Dios habla aquí de sus angustiadores, esta es una frase sorprendente, ¿sí? La bondad y el cuidado que sugiere
es decir, la mesa preparada es puesta en medio de la presencia de mis angustiadores. A esto se refiere. Es decir, el cuidado y el interés del anfitrión no elimina la presencia de estos angustiadores, pero permite la experiencia de la bondad y la generosidad de Dios incluso en medio de ellos. Así que no te preocupes de tus angustiadores. Siempre vamos a tener quien quiera angustiarnos, quien quiera hacernos mal. Tú siéntate y disfruta con tu Dios esa rica cena, cuando leas la palabra de Dios, cuando oras delante de Él, ¿sí? Y esto que hace con David, dice que unge su cabeza con aceite y además su copa está rebosando, ¿sí? A pesar de estos peligros, alrededor de la presencia de estos angustiadores, David disfrutaba de la riqueza, de la bondad de su anfitrión. ¿Quién? Dios. Él era refrescado por un ungimiento en su cabeza con aceite, incluso su copa rebosando de alegría, de felicidad, de contentamiento. ¿Por qué? Porque aquí él había reconocido a Dios como su pastor. Así que tengamos en cuenta esto. Versículo 6. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Esto es lo más hermoso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El cuidado del anfitrión, es decir, de Dios como pastor hacia nosotros, traería el bien y la misericordia de Dios, e incluso trajo para David. Él vivía en la fiel expectativa de que continuará todos los días de su vida. ¿Qué? La misericordia, el amor inagotable. La misericordia es la palabra del pacto, que se traduce amor inquebrantable. Amor inquebrantable. Y dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo termina con las palabras más tranquilas, incluso da seguridad de que disfrutaremos en la presencia del Señor por muchos largos días, por una eternidad, ¿sí? Tanto en los días en la tierra como más allá con Él. Aquí tenemos vida, pero estamos de paso, pero allá con Él estaremos, ¿qué? Una eternidad. Así que gracias por escuchar esta predicación. Bendito Dios, te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de hablarla, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres nuestro pastor, el que siempre nos guía. Permítenos también y ayúdanos a someternos a ti, a estar en tu obediencia, no descarriarnos, sino mantenernos en tu camino y en tu palabra. Y sobre todo escucharte a ti como nuestro pastor. Esa voz que es necesario que nos hable todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo, los días miércoles estamos viendo Proverbios 8:30. El día jueves, Salmos 8:30, viernes, Oseas 8:30, el día sábado, Crónicas 8:30, y el domingo nos vemos en la iglesia. Dios les bendiga.